Presentamos Geopolítica en RCR. Amigos, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días para quienes nos acompañan en otros usos horarios. Estamos ya avanzando, iniciando, el cuarto año de nuestro programa. Y esta vez tenemos el honor y el agradecimiento de contar con el doctor, abogado, internacionalista, Eduardo Ferrero Costa. Conocí a Eduardo cuando él ingresó a la universidad en 1964, año en que yo prácticamente ya me desligaba de mis estudios de Derecho, que abandoné para dedicarme exclusivamente a ciencia política, administración pública y un poco de relaciones internacionales también. Debo decir que le he conocido, como muchas personas, en una actividad muy importante, prácticamente una generación dirigiendo, el término de una generación dirigiendo el Instituto Peruano de Estudios Internacionales, que hizo una labor muy buena, tanto en discusión, promoción de ideas, cuanto en publicaciones. Todos saben que el doctor Eduardo Ferrero Costa ha sido canciller de la República, tiene distintas áreas en las cuales ha prestado un servicio muy importante al país, pero también al sistema de Naciones Unidas. Por una parte, es una persona que ha desempeñado distintas responsabilidades en las bilaterales y multilaterales en el continente americano, pero también en el sistema de Naciones Unidas en términos transversales. Creo que decir esto es suficiente para invitar a que nos diga sus primeras palabras el distinguido profesor Eduardo Ferrero Costa. Adelante, Eduardo. Muy bienvenido y gracias nuevamente por tu contribución y participación. Muy buenas noches, estimado, querido amigo Manolo de las épocas universitarias. Te agradezco mucho por la invitación para estar presente en tu programa y conversar sobre algunos temas de actualidad o de futuro o de proyección, o inclusive del pasado, vinculados con la política exterior, lo que ocurra a nivel global y también a nivel regional y en el caso a nivel de nuestro país en términos de política exterior. Es para mí un gran gusto estar contigo esta noche y estoy dispuesto a conversar sobre cualquier tema que creas conveniente, pero obviamente el primero que no puedo dejar de mencionar el día de hoy, porque es la actualidad, es el tema referido al ataque realizado por Estados Unidos a Irak por Israel, perdón, a Irán por Israel, a Irán, las respuestas de Irán y todo el tema vinculado con Irán y la tenencia de armas nucleares en esa región y en general en el mundo. Hoy día hemos visto un acuerdo, aparentemente, no lo hemos visto en detalle, pero se ha anunciado aparentemente un acuerdo de alto al cese del fuego que ha anunciado el presidente Trump entre también Estados Unidos, pero básicamente entre Israel e Irán, lo cual es una buena noticia, pero no es suficiente. Hay problemas estructurales de fondo que esperamos no continúen, porque este tema es un tema muy complejo, todo el problema del Medio Oriente, un tema histórico, con elementos de varios aspectos, y también todo el tema de la existencia de armas nucleares en el mundo. Son dos temas realmente relevantes. En un mundo hoy día muy difícil, con muchos retos, tenemos 3 casos recientes, actuales, de violencia internacional, de uso de la fuerza, entre otros, pero los 3 más relevantes que son, como sabemos, el caso de la guerra o la invasión, diría yo, de Rusia a Ucrania, el problema de Gaza, de un lado el terrible acto terrorista del movimiento Hamas en Israel hace ya 1 año y medio, y de otro lado la respuesta excesiva, creo yo, del gobierno israelí en Gaza, donde han muerto y siguen muriendo una serie de ciudadanos palestinos que realmente pues no son parte de la guerra, pero a consecuencia de actitudes terroristas del movimiento Hamas entronizado en la zona de Gaza.
y también ahora este caso muy complejo de las diferencias entre Irak, perdón, otra vez, entre Irán e Israel, porque este es un tema que tiene que ver con un tema central en el tema de Israel. Como sabemos, en el año 48, 1948, por resolución de Naciones Unidas, se crean, por orden de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ordena que se creen dos estados de Palestina, el Estado palestino y el Estado de Israel. Palestina no acepta el acuerdo, la decisión, Israel sí la acepta, se declara independiente y desde ahí hay todo un tema histórico con múltiples conflictos entre Israel y estados de la zona, de los estados musulmanes, que tienen una larga historia que obviamente ahora no voy a enumerar ni a recordar porque todos la conocemos, pero que tiene en este caso que hoy día nos atañe, el principal del día, es que Irán amenaza con desaparecer a Israel. Y de otro lado, Israel sostiene que ellos solamente pueden aceptar la posibilidad de un acuerdo en la medida en que lo respeten como Estado, pero bajo el concepto de fronteras seguras y otros conceptos complejos, complicados del panorama internacional, y que tiene que defenderse. Pero aparecen en ese contexto, también en el caso de Rusia y Ucrania, la violación de diversos principios básicos del derecho internacional. Y eso es preocupante mirando el futuro. Hay un principio reconocido luego de la Segunda Guerra Mundial, incorporado en la Carta de Naciones Unidas, que señala la prohibición del uso de la fuerza por parte de los estados. Entonces, al margen de hacer una evaluación de quién tiene la razón, cada uno tiene su propia posición, no es bueno que se alteren los principios básicos del derecho internacional y se use el principio de la guerra para la paz, o el principio de la prevención, la guerra preventiva antes que te ataquen, yo te ataco, pero no te han atacado todavía. Entonces la amenaza produce una guerra, una acción preventiva que también es discutible. Entonces estamos frente a problemas muy complejos. Hay razones de los dos lados, de los diversos casos que he mencionado, pero el hecho es que estamos retrocediendo el derecho internacional y cada vez estamos dándole menor importancia o menor validez a la decisiva, a la importante función que deben de tener los organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas, y también, por supuesto, la importancia que debe darse a la negociación diplomática para llegar a un acuerdo. En este caso, parecería que va a empezar a negociar por parte de Irán y de Israel, y de Irán con el Instituto Internacional de Energía Atómica, que es el que tiene por objeto controlar a los países que tienen armamento nuclear o que tienen energía nuclear, energía con la pretensión de llegar a tener armas nucleares. Y este es el caso concreto que nos ha preocupado estos días, es el caso de Irán. Es un tema que vale la pena conversarlo con más profundidad, pero no quiero tampoco enfocarme mucho en un tema específico, pero sí mencionar que estoy contento, que hay la posibilidad de un alto al fuego y que hay una negociación frente a un tema muy complicado, muy complejo, porque existe un tratado de no proliferación de armas nucleares, en el cual son parte de los estados que tienen armas nucleares los principales, pero no son parte del Tratado de Israel, ni Corea del Norte. Entonces ahí hay un problema con ciertos estados que no son parte del tratado y otros que son parte pero que están con problemas porque lo están violando al pretender ir más allá de la energía nuclear para llegar a la posibilidad de un armamento nuclear, que es el caso de Irán. Entonces hay temas en el camino que hay que seguir viendo con mucha tranquilidad, con mucha ecuanimidad y con la esperanza que se puedan arreglar. Pero estamos hoy día en un mundo complicado, un mundo complejo, donde están de por medio los principios del derecho internacional, con posiciones de fondo bastante controvertidas y diferentes entre los estados, y donde está haciendo uso de la fuerza. Hay argumentos para unos, otros no para otros, pero violando, como digo, yendo contra los principios que son producto de la evolución de la sociedad internacional, producto de la evolución del derecho internacional que hoy día, en los aspectos centrales vinculados con la paz y con la guerra, están pues en mucha tela de juicio, no están siendo considerados por diferentes estados en diferentes partes del mundo.
Para Así. terminar esta introducción que me ha solicitado en este momento, estimado amigo Manolo, hay que recordar que el tema de armamento nuclear es muy peligroso para la humanidad. Esto ya lo sabemos y es obvio. Un enfrentamiento nuclear entre estados con capacidad nuclear puede destrozar no solamente las áreas, sino puede destrozar el mundo. Y eso es terrible. Pero hay que recordar que en el caso de América Latina, pues también vale la pena referirse a esta región y después, si es posible, al Perú, existe un tratado de prohibición del establecimiento y uso de armas nucleares, el Tratado de Tlatelolco. Es una de las pocas regiones del mundo, quizás la única que tiene un tratado específico por el cual los estados parten se han comprometido a no tener y no usar armamento nuclear. Este es un ejemplo importante a tener en cuenta, una cierta tranquilidad para los países en esta región, y ojalá pues que otras regiones llegaran a un acuerdo de esa naturaleza. Y los que ya tienen arma nuclear, un tratado completo que convenga a todos los estados, con apertura amplia para la OIEA, que pueda realmente controlar y supervisar a los estados, para evitar que algún estado pretenda amenazar a otro estado de la zona con el uso de armas nucleares, que sería algo pues desastroso para la humanidad. Son formas recíprocas de pretender tener la paz, pero en base a la amenaza eventual de un uso de armas nucleares. A mí me parece muy importante esta primera exposición que haces porque coloca las cosas en una perspectiva, si me permites el término, sustantiva, estructural. Mira, cuando veníamos al programa, tú en tu domicilio y acá en la cabina de Red de Comunicación Regional, aparecían otras informaciones y en programas de televisión comentando de que no era cierto la declaración de 12 horas más otras 12 horas del presidente Trump, declaraciones de oficiales de Irán de que ellos no han recibido ninguna convocatoria. Entonces, lo que está ocurriendo también es que muchas personas se pierden en el detalle que va cambiando, a veces con horas, a veces con minutos, como ha sido el día, la noche de hoy, la tarde y la noche de hoy en el caso del Perú y quienes estamos en este uso horario. Por eso me parece muy importante que haya subrayado la cuestión estructural del derecho internacional, porque si solamente se llevan las cosas al plano de quién puede, porque tiene armas, porque tiene aliados, porque tiene proxies, allí nadie se salva, porque todo es un entramado sumamente complejo. Y dentro de este criterio me has hecho pensar en el papel del presidente Trump en este proceso. Pero el papel del presidente Trump no está únicamente en el caso de Ucrania, de los 3 focos principales que has mencionado, ¿verdad? Además del extremo oriente, del Pacífico Oriental. Me gustaría que nos compartieses tu reflexión sobre la incidencia del gobierno del presidente Trump en los países de América Latina, tal vez no con el detalle del Caribe porque sería muy, muy extenso, pero sí los principales tips que tú ves en cuanto a la incidencia de la política del presidente Trump para América del Sur. Y esto teniendo en cuenta las próximas reuniones que tendrán los organismos, tanto el sistema interamericano como la OEA, como otros propiamente latinoamericanos y caribeños. Bueno, ahí es una pregunta bien interesante que tiene varias aristas, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que la historia de las últimas décadas, quizás de los siglos, sobre todo el último siglo, de la relación entre Estados Unidos y América Latina, es que Estados Unidos no le ha dado ni le da prioridad en su política exterior a la región de América Latina. Especialmente a partir pues, de las Torres Gemelas, ocurrido esta terrible acto terrorista en Nueva York, Estados Unidos prioriza su política exterior en temas que afecten su seguridad. Y para ello está centrado en los temas que hoy día hemos comentado, en los temas del Medio Oriente, la relación con Rusia, cómo se protege o no protege a Europa, el tema de la OTAN, en fin.
está más preocupado en conflictos serios, internos o externos en otras regiones del mundo. Y por lo tanto, no solo Trump, gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, han descuidado la relación con América Latina. Eso como premisa básica. En segundo lugar, el presidente Trump, en su política exterior actual, está actuando de una manera unilateral que no corresponde a lo que debe ser una buena relación bilateral o regional con todos los países del mundo y también con los países de América Latina. Tomar medidas unilaterales en el tema comercial no ha sido, en mi opinión, la medida más acertada. Medidas exageradas, extremas, que empieza ya a moderar y a ir cambiando, porque en el fondo Trump es un gran negociador, a su manera. No es que esté de acuerdo con lo que está negociando, pero negocia, presenta un extremo, una oposición extrema en el caso de aranceles, y después va retrocediendo, pero ahora una media en la cual cree que ya protege los intereses americanos. Y en cierta medida también llegan a protegerlo en cierta medida los demás estados con los cuales negocia el presidente Trump. Ahora bien, no puedo dejar de mencionar, si me preguntas por el presidente Trump en América Latina, la preocupación que tiene el gobierno americano, que ya viene desde antes y que se ha intensificado con el gobierno de Trump, también estaba en el caso del gobierno de Biden, su problema también de republicanos y demócratas, la preocupación por China. China es un país de una importante presencia en América Latina, en términos económicos. Ya no es geopolítica, es geoeconómica. Pero China se convierte en el país más importante en la relación económica con América Latina. En el caso peruano es nuestro principal exportador e importador. Nuestro comercio está con China. Y una serie de actividades, como es hidrocarburos, como es energía, China se convierte en uno de los principales países en la relación bilateral con el Perú. Y lo mismo ocurre con otros países de la región. En el caso peruano, el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos no ha podido o no se ha preocupado por buscar, que es un sistema distinto, más democrático, hay que decirlo, pero por buscar y promover inversiones americanas en América Latina. Digamos en Sudamérica, para hacer una diferencia entre los países sudamericanos y los centroamericanos, hay diferencias en una serie de temas, inclusive en tamaño, en poder, etc. Entonces, hoy día aparece China como una gran potencia, ya no emergente, ya una gran potencia, en términos económicos, y también progresivamente está haciendo igualmente en términos militares, también tiene armas nucleares. Las potencias nucleares básicas, principales, en el tema económico armado, son Estados Unidos, hoy día China y Rusia. Y también, por supuesto, en tema nuclear, los países que tienen armas nucleares sólidos como Inglaterra, y Reino Unido y Francia. Pero en el tema económico, evidentemente estamos entrando a un mundo en el cual lo central será la competencia militar, política y económica entre China y Estados Unidos. Entonces, en esa situación existe una preocupación seria, fundada, de Estados Unidos, de una penetración y de una influencia china en la región que está perdiendo de tenerla ya Estados Unidos. Y ante esa situación se plantea la pregunta que también la han tratado con el tema reciente de la guerra, no guerra, pero casi guerra total, pero del ataque, digamos, de Israel y luego Estados Unidos a Irán por el tema de las armas nucleares, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Perú está con quién? ¿América Latina está con quién? Se acaba de hacer un funcionario americano de alto nivel, ayer, hoy día, salido en los diarios. Así es. ¿Está con Estados Unidos o está en este caso con Irán? ¿No? En el fondo, la pregunta de fondo más allá, está yendo a otro tema, que es el que estoy tocando ahora. Ya pasé el tema de Irán. ¿El Perú está con quién? ¿Con Estados Unidos o con China? Y te preocupa el puerto de Chancay, por ejemplo. Y el Perú no está con ninguno de los dos, está con todos. El Perú debe estar con todos. El Perú debe priorizar su relación exterior, política, económica y cultural con los diversos países del mundo, privilegiando lo que puede en cada relación bilateral.
sino optar por estar con uno o con otro. Y ese equilibrio político, a uno le damos nuevo alineamiento, en fin, a varios términos que se pueden usar, es muy importante. Y es el tema principal que hoy día que le preocupa a Estados Unidos y que no nos puede empujar a tener una relación privilegiada con ellos sin dejar a otras potencias que también interesan en términos económicos. Pero tampoco estar con China, porque China tiene un modelo político diferente al nuestro. Eso es evidente. Y estamos más cerca a un modelo de democracia, que es el modelo europeo occidental que comparte el Perú, con división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, con todos sus problemas. Pero son poderes, son términos estructurales de un Estado de Derecho, que en el Perú es más homogéneo, obviamente, al Estado de Derecho que hay en Estados Unidos o que hay en Europa. Pero hay términos económicos, políticos que van más allá de eso. Y por lo tanto, la política peruana debe estar, como digo, equilibrada y orientada a privilegiar nuestros intereses de la mejor manera posible frente a las diversas potencias del mundo. Y en el mundo que estamos avanzando día, hay diversas tesis del futuro. Pues estamos en un futuro con una gran incertidumbre. Una característica de estos años es la incertidumbre. De un lado, el desprecio del derecho internacional, la visión de las acciones unilaterales, la disminución de la acción multilateral, que es fundamental. Eso es básico, ¿no? Y de otro lado, hay que ver cómo es que los estados, y en el caso peruano también, vamos a ir actuando en función de las nuevas realidades del sistema internacional. Tema sobre el cual también, por supuesto, encantado, me gustaría conversar un rato. Pero antes quisiera, pues, querido Manolo, como tú dices bien, amigos de la universidad, tú has tenido también muchos éxitos en tu vida profesional, es un reconocido intelectual peruano, y me es un gran gusto conversar contigo sobre estos temas internacionales. Entonces, antes de seguir con algunos temas que me gustaría mencionar, espero que tus comentarios, tus preguntas y dialogar con la seriedad, amistad y excelencia tuya que hemos tenido toda la vida. Sí, me gustaría, muchas gracias por tu reflexión y tus comentarios que espero merecer en lo que me queda el resto de la vida. Y todos seamos optimistas, ¿no? Sí, entonces mira, seamos optimistas en el futuro. Me gustaría que no nos fuésemos a los temas mucho más generales que pudiésemos denominar sistémicos, ¿no? Sino que continuáramos un rato más acá en la relación del continente, ¿no? Podemos hablar del tema del mar, pero a mí en particular me preocupa mucho que el Perú ha puesto poco énfasis práctico, concreto, no solo de declaraciones, sino práctico, concreto, habiendo dado pasos importantes en distintos gobiernos a lo largo de la República con el Brasil. Y el Brasil es un elemento importante que, por un lado, no ha roto ninguna relación con los Estados Unidos, mantiene una relación, si queremos decir, de contrapunto, de ciertas discrepancias, pero no es un anti-Estados Unidos, es un pro-BRICS y por lo tanto pro-China y pro otros elementos de los BRICS. Y las inversiones que está realizando China acá en el Perú, en Chile también, que es el primer estado que recibe inversión extranjera directa de la República Popular China. Entonces, lo que estamos haciendo en la costa no va a funcionar bien si es que no hay una relación transoceánica entre el Pacífico y el Atlántico con el Brasil. Y creo que ese es el nudo de la cuestión de los próximos tiempos en el Perú. Si te parece, me gustaría tus reflexiones sobre el tema de la relación Perú-Brasil, en particular por esta importancia que le concedo. Puede ser que yo esté equivocado y que haya que ver otras dimensiones, pero te agradecería una reflexión sobre el tema Brasil. No estás equivocado. Obviamente, la relación bilateral del Perú con Brasil es muy importante. Es gravitante. Es gravitante, primero, que es el país con el que tenemos la mayor frontera. La frontera más grande es con el Brasil. Brasil, en segundo lugar, es realmente, si hablamos de potencias en términos generales, es la potencia regional.
Y si vamos a más arriba, podemos decir Brasil y México, entre ellos dicen quién es mayor potencia, pero hablando de Sudamérica, de su entorno más inmediato, Brasil es un país relevante, no solo para el Perú, para toda la región sudamericana. O sea, estoy de acuerdo contigo en la importancia de la relación bilateral del Perú con Brasil en términos políticos, en términos económicos y en términos geográficos. Compartimos con Brasil uno de los ejes principales de la región, que es la Amazonía. La compartimos, pero no la compartimos de manera adecuada. Tenemos intereses muy comunes en la Amazonía. El Perú tiene problemas muy serios porque no tiene bien protegidas la Amazonía en las relaciones con el Brasil, la vecindad con Brasil. Y no hay protección de seguridad, hablo de protección real. Las comunidades peruanas en la zona limítrofe están muy descuidadas por los gobiernos del Perú, y también gobiernos pasados. Y como es natural, en muchos casos los peruanos de las zonas limítrofes con Brasil están en algunas ciudades más cercanas a Brasil que al Perú. Así Ahí van a es, educarse, van a comprar sus así es. productos, o sea, hay una relación humana real y hay una interacción importante en la Amazonía peruana entre los dos países. Y tiene que haber una mayor, tenemos acuerdos importantes, jurídicos, y ha habido un elemento que ha causado diría, un disturbio, un elemento que ha causado una aflicción en la relación bilateral, que hay que decirlo, ¿no? Que es el problema de la corrupción y el caso Lava Jato. Ahí hay el caso Odebrecht. Es un caso emblemático de la corrupción que ha habido en el Perú, en Brasil y en otras regiones, otros países del mundo. Y eso ha marcado una posición no tan coherente ni tan agradable en la relación bilateral, perdón, entre Perú y Brasil. Y el tema hay que superarlo, porque la relación bilateral está por encima de ese asunto que no podemos olvidar, que hay que sancionar, pero que no se ha manejado bien y que ha tenido también posiciones discutibles desde mi punto de vista por parte de los órganos judiciales de Brasil frente al Perú. Pero ese tema no debería ser un obstáculo para una relación más profunda entre los dos países. Las relaciones también son muy importantes en la medida que se crea realmente una forma de transporte verdadera, real, entre los dos países, combinando lo fluvial con lo terrestre, con un tren, porque Perú le ofrece, por su posición geográfica, la mejor salida que podría tener Brasil al Pacífico. Y eso no cabe duda. Y es un tema que hay que examinar con mayor cuidado. Hay varias propuestas, hay proyectos de salida por el norte, por el centro, por el sur. Creo que es un tema que se debe examinar con mucho mayor cuidado y al cual tanto Brasil como el Perú deben darle la mayor importancia para encontrar el camino de salida de Brasil al Pacífico por territorio peruano. Porque ambos estados son el centro geográfico de la región. Y el Perú puede y se está convirtiendo en un hub en el Pacífico. En el caso del Callao, tenemos el puerto, primero los puertos que ya teníamos en el Callao, que existen, y que no es que son igualmente importantes, el puerto de Chancay, el nuevo aeropuerto de Lima Callao, muy moderno, hay unos problemas iniciales, pero es una gran obra y que pone al Perú, superado los pequeños detalles que se encuentran en el camino, lamentables, pero que son pequeños, será un aeropuerto de primer nivel, a nivel regional. Ese hub que se crea en el Perú, en la forma que he indicado, más introducir con centros especiales, con un regímenes especiales de zonas económicas, es un aspecto que puede ser muy beneficioso para el Perú en la relación con Brasil. Entonces, sí, respondo a su pregunta, es muy importante, pero no es la única importancia en la región. La región es amplia. El Perú debe tener buenas relaciones y priorizar las relaciones con los diversos países. Me parece muy Hemos bien. pasado históricamente hemos pasado de tener como eje de política exterior hasta el siglo pasado la solución total de nuestros problemas territoriales. Eso ya quedó superado. Con Ecuador fue el último caso. En el caso de límites territoriales, tuve yo el orgullo de ser canciller del país cuando negociamos con el Ecuador.
Por razón de principio, yo renuncié a mi cargo de canciller 2 semanas antes de la firma del acuerdo de paz final porque estuve en contra de la entrega innecesaria del kilómetro cuadrado de Tiwinza, por cuestión de principio. Pero eso no quita la validez ni la importancia del tratado, que es mucho más amplio que eso. Así Que es. cubre, además del tema territorial fronterizo, una comercio de navegación, un tratado de integración fronteriza y desarrollo fronterizo y una convención de seguridad. Pero así como eso, y también el tema marítimo, que es muy importante, quedó finalmente terminado, definiendo nuestra frontera marina con Chile en el juicio que seguimos contra Chile ante la Haya, en el cual también tuve el honor y la suerte de participar como abogado, y que logró para el Perú recuperar 50.000 kilómetros cuadrados de nuestro dominio marítimo. Pero lo que respetó más importante es que cerró el tema. Entonces, hoy día no hay temas limítrofes. Entonces, la política peruana ha ido cambiando a otros temas, mucho más relevantes, de futuro, importantes, temas económicos, política bilateral, acuerdos con nuestros diferentes países vecinos, y enfrentar ahora los nuevos retos de la política exterior, de la política mundial, que también son retos para la política exterior peruana. Pero la política exterior peruana efectivamente ha sufrido en cierta medida los impactos de la crisis de la política interna. Pero hay lineamientos básicos de la política exterior peruana que se mantienen en el tiempo. Y eso creo que no hay que olvidar. Hay principios fundamentales que se mantienen en el tiempo. Y hay que rescatar estas etapas complicadas internas y recordar que la política exterior es la promoción y defensa de los intereses internos del Perú en el sector externo. Subrayo esta frase última que has dicho porque eso permite decir a nuestros compatriotas y a otras personas que estén acompañando el programa que en la historia de la República, como de otras, hay procesos de continuidad y procesos de cambio. Y todos los países, desde la independencia 1810 en adelante, hemos pasado por procesos parecidos. Y no hemos logrado todavía tener una cohesión ni por el lado costero, hemos avanzado algo, pero nos hemos detenido, ni por el lado amazónico, a lo que tú te has referido, ni por el lado andino. Y la Comunidad Andina de Naciones no es un invento de hoy, es algo que viene del periodo del gobierno militar de Velasco, el Grupo Andino, y otros gobiernos también hicieron sus contribuciones. Eso es muy importante tener en cuenta porque si no superamos las visiones fanáticas o dogmáticas de exclusión de diferentes contribuciones en el proceso de la vida peruana, siempre vamos a estar mirando hacia adentro cuando estamos en un mundo, como se decía hace ya varios años, al mismo tiempo global y local, y viceversa, local y global. En esa perspectiva, se habla muy poco de la Comunidad Andina de Naciones, estimado Eduardo. Realmente yo estaba haciendo un peinado de los temas y eso prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Hay una crisis lamentable en los procesos de integración, yo diría en la región. Y ahora en particular, porque también se da el caso de Mercosur. Pero en particular, sí, en cuanto a tu pregunta, hay una crisis efectivamente en la comunidad andina, de la cual el Perú está tratando de salir, cambiando el enfoque de los temas que reúnen a los estados. El tema central es que los procesos de integración se han ideologizado. Cuando entra la ideología de por medio, te crea con problemas serios con el desarrollo de un proceso de integración económica, que es el origen de la comunidad andina, que es lo fundamental, y también en procesos políticos. Eso ha pasado en la comunidad andina, y no solamente en ese ámbito regional que es histórico, que es los últimos 50 años es el más importante en el cual se ha venido el Perú, pero igual la Alianza del Pacífico es un proceso moderno, diferente, mucho más concreto, también tuvo problemas por temas ideológicos, los tiene hasta el día de hoy. Entonces, la principal razón de la crisis de la comunidad andina es las diferencias ideológicas entre los Estados miembros, cuando hay que tener la capacidad de tener procesos de integración sin hacerlos caer, debilitarlos o no usar sus mecanismos a consecuencia de políticas, ideologías diferentes en cada Estado miembro,
Comparemos esto con los casos, por ejemplo, los países asiáticos. Los países de la ASEAN, por ejemplo. Es un proceso que funciona, camina positivamente, porque lo hacen en función de los intereses comunes, de carácter económica, comercial, y no se cambian o se afectan por los diferentes sistemas políticos o diferencias políticas. Entonces hay que desideologizar a la comunidad andina. En ese contexto, creo yo que hoy día tenemos un buen secretario general, como es el embajador Gonzalo Gutiérrez, que está tratando de promover otra vez la comunidad andina, la integración en función a ciertos temas de interés colectivo, como temas nuevos. En este caso, con el tema de la seguridad. Hoy día la seguridad de cada país en la región es uno de los grandes problemas que tenemos. Seguridad ciudadana, seguridad en las ciudades, seguridad general, del país, seguridad en las ciudades, seguridad personal, esto unido a la amenaza del narcotráfico, de la minería ilegal, uno de los grandes amenazas de la región y en general el sistema internacional es las amenazas a la seguridad. Y en ese tema, la comunidad se ha enfocado y está dando la importancia haciendo uso de diversos mecanismos. Yo diría que está tratando de rescatarse en los temas que los unen, habiendo dejado a un lado temas ya superados. Por ejemplo, uno puede ir a países andinos con su DNI, ¿no? Y hay libre tránsito internacional de los países. Así es. Hay en el fondo también, el tema económico, falta algunas cosas, pero se ha avanzado mucho en la liberación de los productos. O sea, hay temas que se han avanzado. Hay un tribunal de justicia que se reúne. Eso no es sabido, se reúne y tiene resoluciones cuando hay diferencias económicas entre los estados. Hay un consejo político de cancilleres que se reúne tratando de adoptar acuerdos. Entonces, está en crisis, sí, desde hace tiempo, pero no ha muerto. Está tratando de reflotarse, porque en general el multilateralismo está pasando en la región por una grave crisis. Como digo, ¿por qué? Porque hemos caído en ideología. Y nos hemos olvidado muchas veces de trabajar juntos en alianzas en función de intereses comunes y en función de solo con intereses comunes. Y mediante la integración podemos tener una mayor presencia y defender mejor nuestros derechos en el sistema internacional, en el mundo global, frente a los diversos actores, los principales o los medianos o los pequeños. Entonces hay que seguir apostando por la comunidad andina como un órgano multilateral histórico importante para el Perú. Tiene un futuro, tiene muchos retos, pero creo que está empezando a levantarse nuevamente en aquellos temas de intereses compartidos. Ojalá no me equivoque, pero reconozco que hay una gran preocupación, un gran problema por la ideología, que a veces es diferente en los diferentes países de la comunidad andina. Esto que acabas de decir me permito subrayarlo también y me permito, en consecuencia, decir que será uno de los próximos temas que tocaremos aquí en este programa, con un sentido amplio de reflexión, ofreciendo la oportunidad a quienes, como en tu caso, acepten y deseen participar exponiendo su punto de vista. Tenemos 2 embajadores, Manolo, que han sido secretarios generales en los últimos tiempos. Así es. Que tienen gran experiencia, que son el mejor Alan Wagner y el mejor Gonzalo Gutiérrez. Así es. Ambos muy buenos portavoces de la situación y los retos que enfrenta hoy día la comunidad andina. Además, han sido embajadores que han desempeñado responsabilidades ministeriales, bilaterales, multilaterales. Así es. Y hay otros embajadores, como recuerdo en estos momentos Alejandro Gordillo, que trabajó. Alejandro, en mi promoción, de los que entramos a la universidad del año 60, que trabajó en la Amazonía, en el tratado, y así otras personas más, ¿verdad? Embajador. Y hay estudiosos del país sobre el tema, que vale la pena que el tema sea enfocado de manera ya como un tema propio, ¿no? Y yo extraño, después de los 20 años que estuve en el exterior, al regresar al país, extraño mucho el Instituto de Estudios Internacionales. Pero dejemos eso de lado y recordando como una fuente de inspiración y de buena práctica, que es muy importante porque estamos acostumbrados solamente a la crítica y a denostar a unos u otros y no a las buenas prácticas. Me gustaría una reflexión tuya sobre el asunto con tu experiencia internacional, ¿no? Con el asunto del Ártico y la Antártida.
en los pocos minutos que nos quedan, algunas reflexiones sobre esos temas, porque en lo que se enseña de geopolítica en universidades, hoy día hay universidades civiles y militares, en fin, ese es otro tipo de comentario que dejamos para otra oportunidad, sobre la pertinencia y relevancia de ese tipo de universalización de las universidades, pero se enseña que el Perú tiene intereses en la Amazonía, tiene intereses en la Antártida, y que es un país antártico y se presentan mapas y todo lo demás. Entonces, me permito pedirte una reflexión sobre cómo ves tú el tema antártico y el interés de la República. Cuyo tratamiento es diferente, ¿no? Pues la situación jurídica es diferente. El Ártico son zonas del Ártico donde ejerce soberanía de los estados. Ahí está el caso de Groenlandia, que al final ya viene a ser parte del Ártico, ¿no? Es un tema donde hay intereses de seguridad y de transporte. Y también en cierta medida hay intereses vinculados con recursos, ¿no? Pero lo que es más relevante como un ejemplo de lo que puede ser un sistema internacional pacífico de cooperación, no es el caso de Groenlandia con la posición de Trump y la posición que pueden tener los daneses y Dinamarca, y la de Rusia como ruta de transporte. Lo que es más interesante como un modelo, uno de los principales modelos, que después se recoge en notas como el tema de derecho del mar, después se recoge a cual quisiera hacer también mención en esta conversación, es que la Antártida tiene un tratado ya de hace décadas, del siglo pasado, el Tratado Antártico, en el cual hay un compromiso de los estados que dicen que en la Antártida no cabe soberanía de los estados. Y en la Antártida hay varios países que tienen proyección hacia la Antártida, unos con más claridad, en el caso de América más claramente el caso de Chile, el caso de Argentina. El Perú también tiene una proyección hacia la Antártida. Y eso en diversas partes del mundo, en diversas regiones del mundo. Entonces, en la Antártida, el Antártico congela las pretensiones territoriales en la Antártida de los diversos países. Hay varios países que tienen zonas que están bajo su protección, tienen bases en cada una, en zonas distintas, pero no ejercen soberanía. En el Antártico justamente se congelan la reclamación de soberanía y se considera como un concepto que es una zona de interés mundial, al final una zona que pertenece a la humanidad. Esa tesis hay que mantenerla, que es fundamental. Y esta idea, el Tratado Antártico, luego se extrae y se aplica también de manera más clara y concreta en el caso del derecho del mar. Cuando los estados negocian la Convención sobre el Derecho del Mar, que queda aprobada en las Naciones Unidas en el año 1982, después de 9 años de negociaciones, acuerdan que los fondos marinos y sus recursos, que están más allá de las 200 millas, más allá del dominio marítimo del Perú, en nuestro caso 200 millas, son patrimonio común de la humanidad. Y que los recursos que se exploten en los fondos marinos son de toda la humanidad. Hay una autoridad internacional de los fondos marinos que se crea para tales efectos. Y hay también una serie de normas que se están aprobando para ver cómo se van a explotar esos recursos minerales. Hoy día ya hay empresas que tienen la capacidad de explotar, que están pidiendo autorización a la autoridad de los fondos marinos para que puedan explotarlos, bajo el concepto que tienen que explotarlos cuidando el medio ambiente y distribuir los recursos en beneficio de toda la humanidad. Es un desarrollo muy importante, desarrollo importante del concepto de patrimonio de la humanidad. Eso también se encuentra en el caso de la Antártida, pero no ha sido desarrollado de esa manera, porque el Tratado Antártico es mucho más antiguo. Y hay reuniones periódicas del Tratado Antártico, en el cual van todos los Estados miembros. El Perú también tiene intereses, conversar sobre el tema, pero no se ha llegado al tema de explotación de los recursos. Es un tema que ahí está, hay recursos, el tema no está claro, está congelada la zona, pero sí he traído a colación el tema de los recursos minerales de los fondos marinos. ¿Y por qué lo menciono? Pues quiero aprovechar, si me permites, Manolo, mencionando que uno de los grandes temas de la política exitosa exterior del Perú es el tema del derecho del mar. Así es. Y el tema de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que el Perú
no ha aprobado. Es uno de los pocos países que se ha aislado del tema, por razones de política interna. Y acá es que en el Perú muchas veces nos olvidamos de los temas centrales de interés permanente del país por temas de política interna de la coyuntura. La Convención del Mar recoge la tesis que inicialmente expresaron y promovieron y lucharon por ella el Perú, Ecuador y Chile. Y Chile, así es. Que se logra finalmente a propuesta nuestra, que fue seguida por el resto de los países de América Latina, el tercer mundo, y después toda la comunidad internacional, se aprueba finalmente la tesis de las 200 millas, creada para el derecho soberano del Estado ribereño hasta las 200 millas para explotar sus recursos naturales en el mar y en la plataforma continental. Hoy día son parte de la Convención Chile, Ecuador, nuestros países vecinos, por supuesto, en el mar, también en tierra, pero también en el mar, y la gran cantidad de estados de comunidad internacional, porque beneficia a la comunidad internacional y beneficia al Perú. Inclusive el Perú, en su demanda ante Chile, ante la Corte de Justicia, demanda que presenta a Chile ante la Corte de La Haya, y que resulta exitosa al haber recuperado más de 50.000 kilómetros cuadrados de nuestro dominio marítimo. Los argumentos legales de Perú se basan en la Convención del Mar, de la cual el Perú es parte. Pero ya es costumbre internacional, y así lo reconoce la Corte. Y el Perú reconoce ante la Corte que en la práctica el Perú actúa de conformidad con la norma de la Convención del Mar porque nos conviene, tanto por el tema de recursos como el tema de navegación y otros diversos temas de seguridad y lo demás. Entonces, este tema lo toco porque ahora veo otro problema, con el llamado Tratado de Alta Mar. Un tratado que el Perú, que se negocia durante 20 años en Naciones Unidas. El Perú también participa. Y finalmente se aprueba un tratado que busca el cuidado, el ordenamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad en la zona del mar, más allá de las 200 millas. Teniendo como marco la Convención del Mar, que es el marco para todos los tratados que se han celebrado en los últimos 40 años. Y en el Perú surge la tesis que no hay que firmarlo, que el Perú, ¿cómo lo firma?, que el Congreso no debe aprobarlo, que atenta con la seguridad nacional, una serie de ideas porque falta de conocimiento. Yo no quiero hablar de política, digamos, falta de conocimiento adecuado del tema. Así es, son más creencias que ideas. Así es, creencias que ideas, y un ambiente político, el tema se politiza, y ya cuando ha pasado a la Convención del Mar al Congreso en la época de Jorge Pérez de Cuellar, por ejemplo, no fue aprobada para que fuera sometida a un referéndum nacional, y ahí quedó el tema. ¿No? Ese dictamen se proponía, pero fue aprobada. Pero dijo, no, atento a la Constitución, usted quiere un referéndum, el tema se politizó. Mira, y ahora por el tema del Tratado del Mar, que es totalmente positivo al Perú y que nada afecta a las 200 millas. Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos que ser más maduros en la reflexión de ciertos temas internacionales que son parte de los intereses permanentes del Perú y que no deben ser opacados por temas políticos de la coyuntura. Esto que tú has... Por eso quería mencionarlo, porque creo que es un tema relevante en la política exterior peruana y exitoso en la política exterior peruana. Eso es muy importante. Yo estaba buscando cuáles fueron las posiciones del Perú cuando se fueron aprobando todos esos tratados que tú lo has resumido muy bien. Son más de 40 años de sucesivos acuerdos internacionales, convenciones, como se les defina, digamos en general, acuerdos que están vigentes y que debieran usarlos no solamente en el plano político de la política exterior de la Cancillería, sino los empresarios, las universidades. En ese espacio como la Amazonía tenemos un gigantesco por hacer, ¿no? Y por estar mejor informados. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Naciones Unidas estableciendo la autoridad para la explotación de los recursos del lecho marino,
Yo consulté el año 69 cuando hacía mi posgrado, porque hicimos un trabajo de comité en la Escuela de Ciencia Política, un trabajo para el profesor Gustavo Lagos Matus y para el profesor Marcos Kaplan, que era la propuesta, el diseño de una autoridad internacional para el aprovechamiento de Naciones Unidas, ¿no?, de los recursos del lecho marino y del subsuelo del lecho marino. Y aquí yo no tenía con quién consultar y tenía la información muy avanzada por parte de Chile y por parte de Argentina y de Colombia. Entonces tenemos que poner más énfasis y llevar estas cosas a las universidades. Te vamos a invitar para que compartas esto también con algunas universidades que tengan que trabajar el tema. Y también tener una información más actualizada. Tú has señalado un punto que es una gran interrogación en el estatus de la región Antártida. Y es que, por ejemplo, Rusia hace poco, más o menos un año, hizo un anuncio de haber encontrado, previa exploración, o sea, ya intervención, no científica, sino comercial, en la zona del Antártico, haber encontrado, un recurso de petróleo gigantesco. Pero de aquí nadie se ha ocupado del tema y creo que esa es una de las cosas que debemos darle seguimiento en términos prácticos para ver que otros están avanzando y nosotros todavía nos quedamos en cuestiones ideológicas y de otro tipo, para no entrar en eso. Nos van quedando pocos minutos y me gustaría que nos hicieras una reflexión sobre, breve, porque ya nos quedan muy pocos minutos, una reflexión sintética de cuáles tus letras mayúsculas de algunas decisiones que en los próximos años tendría que tener el Perú en materia de política exterior, si fueras tan amable. Bueno, yo creo que hay temas que afectan a toda la humanidad, vinculada también incluyendo al Perú, ¿no? Y al cual tenemos que adaptar nuestra política exterior y también los mecanismos internos y la Cancillería. Yo creo que en este momento hay un tema fundamental, que es el tema del medio ambiente, el calentamiento global. Es un tema básico porque afecta a la humanidad y afecta al Perú, afecta a nuestras costas, nuestra Amazonía, nuestro suelo, nuestros recursos hidrobiológicos. En general, hay que tener políticas muy claras respecto a promover la defensa del medio ambiente. En segundo lugar, hay que adaptar el país a las nuevas tecnologías. La realidad es que la inteligencia artificial ya está acá, ya está en el mundo. Y tenemos que adaptarnos a cómo preparamos al país en las escuelas, en las universidades, en el Estado, en los gobiernos, municipios, cómo trabajar y hacer buen uso de la inteligencia artificial. Son temas que no existían cuando yo era alumno, cuando empecé a enseñar. Y el tercer tema es que hay ya saber prepararnos, buscar políticas multilaterales para enfrentar estas amenazas, incluyendo el tema ya recurrente de la violencia internacional, de la guerra, que son amenazas a la seguridad internacional hoy día muy serias. Cuando yo empecé a enseñar Derecho Internacional Público, hace ya algunas décadas, en la década del 70, y tuve que armar el programa de mi curso en la Universidad Católica, que solamente era para un semestre. Tenía que ver qué temas escogía. Y suprimí de la currícula los temas de la guerra. Pensé que ya había pasado la guerra, ¿no? Era la Guerra Fría, obviamente, con dos grandes potencias, ¿no? Pero no era fundamental en ese momento, desde mi punto de vista. Qué equivocado estaba. Hoy ya tenemos que poner como un capítulo los problemas de la guerra, los problemas del mal uso de la guerra para lograr la paz. Y los recursos. Vinculados con los derechos humanos y la violencia, y hacer buen uso de la Convención de Ginebra, de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la realidad internacional va cambiando y también tiene que ir cambiando la política exterior peruana. Muchas gracias, Eduardo. Y hay que pasar de lo que hay ahora hacia el futuro. Y el futuro todavía es muy incierto en una serie de temas.
Pero tú has dado... Para enfrentarlos adecuadamente. Y con esa idea general, yo podría quizás, no sé, podría hablar de muchas cosas más, porque a uno le gusta hablar sobre temas que le interesan. Para un próximo programa. Para un próximo programa y algunas otras reuniones que podamos tener en este marco de ideas. Te agradezco muchísimo. Continuidad y cambio, anticipación y tener pocas ideas claras, no muchas ideas confusas, sino pocas ideas rectoras y claras. Muchas gracias. Lineamientos permanentes de la política exterior peruana. Muchas gracias, Eduardo, por compartir tu experiencia y esta lección de conocimiento, pero también de ética y moral en política y gestión pública, que es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un honor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hemos presentado Geopolítica en RCR.